Bien, según cifras aportadas por el Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, México concluirá el presente sexenio con 60 millones de pobres de ingreso, de los que 1 de cada 4 se gestó durante la actual administración. Para poder comprender esta situación económica, por supuesto, aunada a la crisis mundial, la crisis financiera, económica mundial, pues esta noche nos visita aquí en el estudio el analista financiero don Armando Valerdi Rojas. Muy buenas noches, don Armando, bienvenido. Isabela, buenas noches, pues muchas gracias por la invitación. Al contrario, nos da muchísimo gusto que nos acompañe esta noche para que pues usted que es un analista financiero a quien se le entiende, porque los economistas tienen un lenguaje bastante peculiar, solo ellos entienden, nos explique la realidad que estamos viviendo, ¿no? Vemos en Estados Unidos las cosas muy complicadas, en Europa todavía más, y no sabemos hacia dónde vamos. Esto viene de más de fondo, ¿no? Y nos llevaríamos a opiniones de futurólogos muy reconocidos, como Francis Fukuyama, que habla de la gran ruptura, en donde realmente condiciones de la sociedad se ven cambiantes en una gran profundidad. Alvin Toffler habla de una tercera ola, que es parte de lo que nosotros estamos viendo, y Eamon Kelly nos habla de lo que es una nueva época. Al final de cuentas, todos coinciden en cambios importantes y profundos. Nosotros lo comenzamos a percibir con muchísimo más detalle cuando nos comienzan a golpear los bolsillos y sobre todo cuando nos sorprende que el gigante económico tiene problemas financieros importantes, 2008. Pero no se quedó ahí, ¿no? En 2008 el problema fue el sistema financiero en Norteamérica, en Estados Unidos. Sin embargo, esto llevó a un contagio que hoy lo vemos en Europa, sí, fundamentalmente ya no en el sistema financiero, sino en los países. Entonces, el primer país que cobró esta crisis fue Islandia, que realmente todavía no se recupera de esto. Posteriormente hemos visto a Irlanda, Grecia, y ya está metida España, Italia, y probablemente Francia entre en algunas condiciones de este tipo. Entonces, el problema sí se ve complicado. ¿Cómo nos puede afectar en México? Bueno, pues realmente es un poco más lejano, sin embargo, ya hay algunas condiciones que podrían repercutir, como son los bancos españoles. Exacto. Que en un momento dado hemos visto que de repente fluctúa nuestra moneda y algo tiene que ver con la salida de algunos dólares para apoyar a sus casas matrices en España. Sin embargo, no pasa de eso. Pero entonces tenemos que irnos ahora a lo que es lo más cercano de México, Estados Unidos, lo que es la parte norte del continente americano, que sigue siendo una parte fuerte. Aun cuando en Estados Unidos estamos viendo que un crecimiento se está dando con mucha lentitud. Lento, sí. Estamos en lo que llaman algunos una reindustrialización. En 2001, mucha empresa se fue hacia Asia. Hoy, en 2007, muchas de las empresas han pretendido regresar a todo lo que es América, sobre todo Norteamérica. Y eso pues nos da cierto optimismo. Claro. Por ejemplo, vemos que en Estados Unidos, después de la elección que se va a tener, creemos que las condiciones pueden ser mucho mejores de los que está sucediendo. Hace unos días, hace unas semanas, la Reserva Federal lanzó una medida muy interesante, muy importante para apoyar a la economía de Estados Unidos, y eso nos sigue beneficiando. ¿Qué es lo que pasa en este momento en México? Bueno, pues en México estamos en una especie de transición, mientras el nuevo presidente toma posesión y el otro sale. ¿Qué tenemos? Cosas positivas y posibles riesgos. Las cosas positivas, una economía estable a nivel macro, sin embargo a nivel micro tenemos algunos problemas, sobre todo porque tenemos unas tasas de desempleo, aun cuando no se está reflejando realmente la magnitud del desempleo en México por las cifras, sí, por la forma en que se calcula en México. Por ejemplo, tenemos nosotros una población económicamente activa de 51 millones de personas. Esta población económicamente activa son todos los mexicanos que estamos entre 14 y más de 60 años. Sí, ajá. Exactamente. Pues todos estos que tenemos la capacidad para trabajar, ahí estamos en los 51 millones.
Entonces, esa parte solamente tiene, según el INEGI, 2,5 millones de desempleados. Ajá. Sin embargo, hay otro problema que se llama la economía informal. Claro. Es ahí una de las cuestiones que el próximo gobierno creo que comienza a atender ya desde ahorita. Y es uno de los grandes retos. ¿En dónde está la parte de los retos? Empleo, salario, que los salarios no son adecuados, y la otra condición que aparentemente puede ser un poquito más lejana, sin embargo, en Europa lo estamos viendo ya muy claro, tiene que ver con las pensiones. ¿Qué sucede? Una de las cosas que tenemos en el mundo es que hay más esperanza de vida. Claro. Y esa esperanza de vida da un reto enorme, sobre todo porque también hay menos jóvenes, hay menos personas que están incorporando al mercado laboral y no pueden sostener el número de pensionados que se habían calculado con una edad de retiro que estaba alrededor de los 65 años en promedio. Entonces, ¿qué pasa? Se tiene que ir alargando esa condición de jubilación. Entonces, ahí vienen los retos, porque la población, como lo estamos viendo en España, está sufriendo ese demérito de lo que es una vida de calidad. No tienen empleo, estamos hablando que la cifra de empleo en España es de las más altas, y entonces yo creo que son parte de los cambios que hay que verlo en ese sentido. Cambio, no crisis, porque vamos a ver más oportunidades que riesgos. Pues don Armando, muchísimas gracias. Le digo, usted sabe explicar muy bien y esperemos que tenga razón. Esperemos que haya más oportunidades que riesgos, sobre todo aquí para los mexicanos. Gracias, don Armando, por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias. Vámonos rapidito a la pausa, continuamos, no se vaya.